¿Alguna vez han tenido una pesadilla en la que están cayendo eternamente, sabiendo que el impacto es inevitable, pero nunca llega? Así vivió la humanidad durante 44 años. Imaginen un mundo donde cada amanecer podía ser el último, donde la sombra de la aniquilación total era tan real como el aire que se respiraba. Un conflicto donde los dos bandos acumularon entre ambos más de 70.000 armas nucleares, suficiente poder para borrar toda vida del planeta no una, sino 12 veces. Esta no fue una guerra convencional, fue un duelo de titanes que se libró en las sombras, en las mentes de los espías, en las arenas de desiertos remotos y en el vacío infinito del espacio. Una guerra que nunca se declaró, pero que moldeó cada aspecto de nuestro mundo moderno, y que terminó no con un tratado, sino con un susurro. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy nos adentraremos en las entrañas del conflicto más peculiar y peligroso de la historia humana. Hoy exploraremos el equilibrio del terror, la Guerra Fría y el frágil hilo que sostuvo al mundo. Para comprender cómo se llegó a este precipicio, debemos retroceder a 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Europa yacía en ruinas, y donde antes existían potencias como Alemania, ahora había un vacío de poder. Dos naciones emergieron como superpotencias: Estados Unidos, intacto en su territorio y con la economía más fuerte del mundo, y la Unión Soviética, sangrante pero victoriosa, con el ejército terrestre más formidable de la historia. Habían sido aliados por necesidad, pero era una alianza incómoda, como dos lobos cazando juntos temporalmente. Con el enemigo común derrotado, sus diferencias fundamentales salieron a la luz. Estados Unidos representaba la democracia liberal y el capitalismo. La Unión Soviética, el Estado comunista de partido único. Eran dos religiones políticas secularmente opuestas, y Europa era su altar. En 1946, Winston Churchill, ya fuera del gobierno británico, pronunció un discurso que definiría la era. En Fulton, Missouri, con el presidente Truman a su lado, declaró: «Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero». Esa frase, telón de acero, capturó perfectamente la división del continente. Al este, la esfera de influencia soviética, donde Stalin impuso gobiernos títeres. Al oeste, las naciones que miraban a Washington en busca de protección y ayuda. Y esa ayuda llegó con una estrategia maestra. En 1947, el secretario de Estado George Marshall anunció un plan masivo de ayuda económica para reconstruir Europa. El Plan Marshall no era pura caridad, era un movimiento de ajedrez geopolítico. Una Europa occidental, próspera y estable, sería un baluarte contra la expansión del comunismo. Fue un éxito rotundo, y Stalin lo entendió como una declaración de guerra económica. Su respuesta fue el bloqueo de Berlín en 1948, el primer gran pulso de la Guerra Fría. Stalin cortó todos los accesos terrestres y fluviales a Berlín Occidental, una isla capitalista dentro de la Alemania comunista. Esperaba que los aliados se rindieran o usaran la fuerza, lo que le daría una victoria propagandística. Pero Occidente, liderado por Truman, ideó una solución brillante: un puente aéreo. Durante 11 meses, aviones cargados con comida, carbón y medicinas despegaban y aterrizaban cada 90 segundos en Berlín, día y noche. Fue una proeza logística que mantuvo viva a una ciudad. Los pilotos se convirtieron en héroes, y uno de ellos, el coronel estadounidense Gale Halvorsen, se hizo famoso como el tío que lanza caramelos por lanzar pequeños paracaídas de dulces para los niños berlineses. Este acto de humanidad en medio de la tensión le ganó a Occidente la batalla de los corazones y las mentes. La tensión se institucionalizó con la creación de la OTAN por parte de Occidente y el Pacto de Varsovia por el Este.
El mundo estaba formalmente dividido en dos bloques armados hasta los dientes, y entonces la carrera se trasladó al reino más aterrador, el nuclear. En 1949, la URSS detonó su primera bomba atómica, rompiendo el monopolio estadounidense. La carrera armamentística había comenzado. Ambos bandos desarrollaron bombas de hidrógeno, 1000 veces más potentes que la de Hiroshima. Se construyeron misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos en un ciclo interminable de acción-reacción. La doctrina que gobernaba este horror era la de destrucción mutua asegurada, MAD. La lógica era macabra. La paz solo se podía mantener si ambos bandos tenían la capacidad garantizada de destruir al otro, incluso después de recibir un primer golpe nuclear. La humanidad estaba, literalmente, tomada como rehén por su propia capacidad de destrucción. Pero la Guerra Fría no fue solo una confrontación militar, fue una batalla total por el alma humana. Se libró en los cines, en las ondas de radio y en las exposiciones universales. Era el contraste entre el American Way of Life, con sus coches brillantes y sus electrodomésticos, y el ideal soviético del trabajador heroico y el colectivismo. Esta batalla cultural tenía sus propios soldados. Por el lado occidental estaba Elvis Presley. Su música rock and roll, su cadera giratoria y su actitud desafiante eran exportados por el gobierno de Estados Unidos como un arma de soft power. El jazz, antes denostado, se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión. Del otro lado, el Estado soviético promovía el realismo socialista, arte, música y literatura que glorificaban al trabajador, al campesino y al Estado. El cosmonauta Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, se convirtió en el rostro perfecto de este ideal. Un hombre humilde que alcanzaba las estrellas gracias al sistema soviético. Y fue en el espacio donde esta rivalidad encontró su escenario más espectacular, la carrera espacial. Cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957, el pánico se apoderó de Occidente. Si podían poner una esfera en órbita, podían lanzar un misil nuclear a Washington. La respuesta estadounidense fue crear la NASA. El presidente John F. Kennedy, un hombre joven y carismático obsesionado con la imagen y el legado, lanzó en 1961 el desafío más audaz. Elegimos ir a la Luna, no porque sea fácil, sino porque es difícil. El programa Apolo se convirtió en una cruzada nacional, y en julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, fue más que un logro científico, fue la victoria propagandística definitiva para Estados Unidos en la Guerra Fría. Mientras el mundo observaba estas hazañas públicas, en las sombras se libraba una guerra muy diferente. La CIA y la KGB financiaban golpes de Estado, asesinatos y desestabilizaban gobiernos en América Latina, África y Asia. La Guerra Fría era caliente para millones de personas en países como Corea, Vietnam y Angola, que se convirtieron en campos de batalla subsidiarios. El mundo contuvo la respiración durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la URSS intentó instalar misiles nucleares a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. Durante 13 días, Kennedy y el líder soviético Nikita Khrushchev jugaron un juego de gallina nuclear. El mundo estuvo más cerca que nunca de la aniquilación total. La crisis se resolvió con un acuerdo secreto, pero dejó claro el precio del fracaso. Y es justo aquí, en la cúspide de la paranoia nuclear, donde encontramos el giro inesperado, la revelación que desafía nuestra comprensión de este periodo. El factor más estabilizador de la Guerra Fría, la razón principal por la que este equilibrio del terror nunca se desbordó hacia la guerra total, no fue la sabiduría de los líderes,
ni los canales diplomáticos, sino algo mucho más mundano y a la vez profundo: el surgimiento de una burocracia global y una clase de expertos técnicos cuyo único trabajo era evitar el apocalipsis. Mientras los políticos hablaban con bravuconería, miles de anónimos ingenieros, científicos, traductores, analistas y diplomáticos de nivel medio, en ambos lados del telón de acero, trabajaban incansablemente para crear protocolos de no exterminio. Desarrollaron el teléfono rojo, en realidad una línea de télex, para la comunicación directa entre Washington y Moscú. Crearon tratados como el de no proliferación nuclear y el SALT de limitación de armas. Estos burócratas del Armagedón entendían que la ideología era secundaria a la física. En una guerra nuclear no habría capitalistas ni comunistas, solo ceniza y huesos calcinados. Fueron estos guardianes invisibles, y no los líderes carismáticos, quienes tejieron la red de seguridad que milagrosamente aguantó durante 4 décadas. La paz se mantuvo no por un gran diseño, sino por el trabajo meticuloso de personas comunes dedicadas a evitar lo impensable. Con los años, el peso de la carrera armamentística y la incompetencia económica comenzaron a agrietar el bloque soviético. La guerra en Afganistán se convirtió en el Vietnam soviético, un pantano que drenó recursos y moral. Y entonces, en 1985, llegó al poder un hombre diferente, Mikhail Gorbachov. Joven, energético y consciente de los profundos problemas de su país, Gorbachov introdujo 2 políticas revolucionarias: la perestroika, reestructuración económica, y el glasnost, transparencia. Quería salvar al comunismo reformándolo, pero subestimó el ansia de libertad que sus políticas desatarían. El símbolo físico de la Guerra Fría, el muro de Berlín, cayó en noviembre de 1989 no por un misil, sino por un error burocrático y una marejada de esperanza popular. Un alto funcionario de la RDA anunció por error que las restricciones de viaje se levantaban inmediatamente. Miles de berlineses del este se agolparon en los puntos de control y, en una noche mágica, atravesaron el muro para ser recibidos con abrazos y champán por sus hermanos del oeste. Fue el fin de la división. 2 años después, en diciembre de 1991, la propia Unión Soviética se disolvió pacíficamente. La bandera roja fue arriada del Kremlin por última vez. La Guerra Fría había terminado, no con una explosión, sino con un suspiro de alivio. Su legado es el mundo en que vivimos, un orden internacional que se tambalea, la proliferación de armas nucleares, pero también la expansión global de la democracia y los derechos humanos. Nos enseñó una lección vital sobre la diplomacia y el peligro de la ideología desbocada. Al final, la Guerra Fría nos deja con una pregunta inquietante para nuestro tiempo de guerras híbridas, desinformación digital y nuevas superpotencias. En nuestra era hiperconectada, donde la información es un arma y las líneas entre la guerra y la paz son borrosas, ¿dónde están nuestros guardianes invisibles? ¿Quién está tejiendo hoy la red de seguridad que evitará el próximo gran conflicto? Si este viaje a través del equilibrio del terror les ha hecho reflexionar sobre la fragilidad de la paz, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Su apoyo nos permite seguir explorando los momentos cruciales que han definido nuestro presente. Activen la campanita y déjenme saber en los comentarios su opinión sobre esta pregunta. Hasta la próxima. Cuídense mucho.